Bendiciones, mis amados hermanos. Que la paz del Señor Jesucristo esté con ustedes. Les saluda el pastor Cristian Bonifaz. Para mí es un gusto inmenso darles la bienvenida una vez más a este programa titulado Su palabra es suficiente. En medio del trabajo, en el día a día, en la familia, en cualquier circunstancia, debemos recordar lo que Dios dice en su palabra. Escribiré mi ley en sus corazones, y ellos serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Jeremías 31:33. Así que aquí empezamos. El crecimiento espiritual de un cristiano no es cuestión de suerte. El crecimiento espiritual de una persona que ha abierto su corazón a Dios, que ha hecho una oración de fe, no es cuestión de suerte. Tiene que haber evidencias, señales. Cristo lo dijo: por sus frutos os conoceréis. Un árbol bueno no puede dar malos frutos, y un árbol malo no puede dar buenos frutos. Eso quiere decir que nuestra vida espiritual se mide en base a los frutos que demos. Pero debe haber crecimiento espiritual. Y toda persona que está empezando su camino en el cristianismo, en Cristo Jesús, tiene que entender algo. Tenemos que crecer espiritualmente. Tenemos que alcanzar la madurez. Tenemos que llegar al conocimiento pleno del Hijo de Dios. Tenemos que ser gobernados por el Espíritu de Dios. Menguar para que el Señor gobierne nuestra vida. Ya no vivo yo, dijo el apóstol Pablo, Cristo vive en mí. Quiero que vaya conmigo a la palabra de Dios. Y abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículo 12. Y la bendita palabra de nuestro Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. La palabra de Dios nos dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre Jesús. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino solo hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Oremos. Padre Celestial, te doy gracias por esta oportunidad que nos regalas. Gracias por todos los hermanos que hacen posible, Señor, que este programa llegue a más personas. Gracias, papá. Bendice a cada uno conforme a tus misericordias. Padre, hoy escribe tu palabra en mi corazón. Dígale: Padre, enséñame. Háblame, Señor. Instrúyeme. Abro mi corazón, dígale, dispongo mi corazón para que tu palabra se escriba, se siembre en mí y dé frutos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Pon de nuevo en mí para predicar tu palabra, Señor. Yo nada soy, Padre. Tú eres todo, Dios. Yo te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Me llama mucho la atención y hay varias cosas que yo quiero enseñarle, hermano, a usted. Quiero compartirle hoy acerca de este texto que lleva por título Maldición de la higuera estéril.
Y hay aquí cosas valiosas que el Señor hoy nos va a enseñar. Así que tome su libreta, hermano, tome su Biblia y tome apunte de la palabra de Dios. Y medite en ella todo el día. Hay una pregunta que salta aquí, hermano, a simple vista. En el verso 13, cuando Cristo va buscando, cuando mi Señor va buscando, hermano, algo. No dice un higo, solo dice algo. Y eso es muy interesante. Pero dice que no halló nada en ella. Y ahí dice, pues no era tiempo de higos. Si no era tiempo de higos, la pregunta que viene a mi mente es, ¿qué buscaba el Señor? El Señor estaba haciendo algo irracional, tal vez. El Señor estaba haciendo algo que no tiene razón de ser, pues ¿cómo podría yo ir a buscar higos en una planta, en una higuera, si no es tiempo de higos? Es imposible que vaya a encontrar higos cuando no es tiempo. O el Señor estaba haciendo algo irracional, o el Señor quiere enseñarnos algo que nosotros no sabemos. Algo busca el Señor en ti, amado hermano, amado cristiano, algo busca el Señor en ti y en mí. Antes de los frutos, porque algo buscaba el Señor en esta higuera antes que diera higos, pues no era tiempo de higos, pero algo buscaba antes. Fíjese, hermano, que la historia habla de esto, y la planta de higo, la higuera, es un arbusto pequeño, daba 2 frutos. El primer fruto a inicio de primavera, preste atención. Y el fruto que daba se llama brevas. Mire, a inicios de primavera, hermano, daba como unos pequeños botoncitos. Cuando ya las hojas, hermano, empezaban a abundar en la higuera, pues las personas podían acercarse y coger esos pequeños botoncitos, esas brevas, y comerlas, porque también eran comestibles. Tiene pequeñas diferencias, pero todavía no hay higos. Pero a finales de invierno es cuando la planta, la higuera, producía higos. Entonces la higuera produce 2 frutos. Uno llamado breva al inicio de la primavera y otro llamado higo al final del invierno. Entonces, ¿qué buscaba el Señor? Si no era tiempo de higos, el Señor buscaba brevas. Pero hay algo más interesante todavía. Y es que cuando las personas se acercaban a la higuera, y presten mucha atención porque aquí está el meollo del asunto. Cuando las personas se acercaban a la higuera y ya las hojas estaban abundantes y no hallaban brevas, no había brevas, sabían entonces que la planta no iba a dar higos. Sabían que era una planta estéril, que no iba a dar fruto. Si la higuera no producía brevas al inicio de la primavera, sabían y tenían toda la seguridad de que a finales de invierno tampoco iba a tener higos. Ahora usted entenderá. Ahora se va armando el rompecabezas. Porque injusto sería el Señor, hermano, si hubiera maldecido la higuera por no tener higos. El Señor no buscaba higos. El Señor buscaba algo, dice. El Señor buscaba señales de que esa higuera iba a dar frutos. ¿Cómo sé yo si mi cristianismo está caminando hacia bien? Si estoy creciendo espiritualmente, ¿cómo sé si mi vida de cristiano está caminando bien? Cristo dice, por sus frutos los conoceréis. Pero déjame decirte algo, hermano, algo. Y es que cuando nosotros vemos esto que pasa aquí, que el Señor nos está enseñando, es que hay señales antes de los frutos. Hay pequeñas señales que el cristiano tiene que ir dando y que dependiendo de esas señales, hermano, vamos nosotros a saber si voy o no voy a dar fruto.
Por ejemplo, una de esas señales, hermano, es la humildad. Cuán humildes somos nosotros cuando la palabra de Dios llega a nuestro corazón. Es que, hermano, hay que ser claros. Si yo vivo rechazando la palabra de Dios, ¿cómo voy a dar frutos después? Si yo no busco las cosas de Dios, si yo no me congrego, no voy a la iglesia, si yo no me sujeto bajo una autoridad, hermanos, si no me sujeto bajo una cobertura, que son los ministros, si no oro, si no busco a Dios, si no tengo una vida de comunión, ¿cómo voy a dar frutos después? A veces los cristianos, hermanos, somos un poco ilógicos. No oramos, no vamos a la iglesia, no meditamos en la palabra, pero estamos esperando que de alguna manera sobrenatural nuestra vida espiritual va a crecer, hermano, y vamos a tener un crecimiento, un avivamiento, hermano. ¿Cómo? No se recogen uvas de los espinos ni higos de los abrojos, dice el Señor. O sea, es que si nosotros no sembramos en lo espiritual, ¿cómo vamos a cosechar en lo espiritual? Eso es lo que me refiero. En la parábola de los talentos, cuando al que se le dio 10 y multiplicó esos 10 porque los puso a trabajar, el que le dieron 5 puso a trabajar y dio 5 más, y el que recibió 1, fíjese que me llama mucho la atención, que dice: lo escondí bajo tierra lo que tú me diste, Señor. Se volvió terrenal. Se dedicó solo a su trabajo, a sus ocupaciones terrenas y descuidó lo celestial. No hizo tesoros en los cielos. Siervo malo, le dijo el Señor. Siervo incompetente. ¿Por qué no pusiste a trabajar lo que te di? ¿Cómo es que mis hijos van a servir a Dios? Si tú deseas que tus hijos sirvan a Dios, haz lo que hizo Ana. Lo entregó al Señor desde su niñez, lo puso al servicio. Y algo que me encanta de Ana, hermano, que dice la palabra que lo vestía con una túnica de lino. ¡Wow, hermano! Eso es increíble. Ana, la que no podía tener hijos y que en el tiempo del sacerdote Elí clamó y lloró e hizo un voto al Señor. Le dijo: Señor, si me das un hijo, yo te lo dedico, te lo entrego, te lo regreso. No abandonó a su hijo. Cada año iba, hermano, llevándole una túnica nueva. Y déjeme decirle una cosa. Ana estaba preparando a su hijo, lo vestía como sacerdote. Porque esa es la fe que debe haber en nosotros como padres. ¿Cómo quiero que mis hijos, hermanos, sirvan a Dios si desde pequeños no los visto, no los revestimos de las cosas de Dios? Siempre con ojos abiertos. No enviarlos solos a la iglesia, vaya usted con ellos. Acompáñelos, camine con sus hijos. Que ellos lo acompañen a usted, como Abraham con Isaac, juntos, a servir a papá, a servir al Todopoderoso, al Rey de Reyes y Señor de Señores, al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob. Bendito sea su nombre, el Eterno. ¿Cómo quiero que mis hijos sirvan a Dios si no los estoy preparando en ese camino, si no les estoy llevando en ese camino, si no les enseño a adorar? Me encantó aquel culto, hermano, aquel día que estábamos en la alabanza, estábamos cantando y bendiciendo el nombre de Dios, cuando el Señor dijo: alto, alto, un momento, alto. Quiero que los padres enseñen a alabar a sus hijos, a Dios. Quiero que los padres tomen de la mano a sus hijos y les enseñen a danzar a Dios, les enseñen a bendecir el nombre de Dios, a glorificar el nombre de Dios. No causando un caos, no causando un desorden, pero sí, hermano, los padres enseñando a los hijos
¿Cómo se presenta una ofrenda agradable a Dios? No puede ser posible, hermano, que los padres ahí de rodillas y tal vez los hijos en el celular, hermano. No puede ser posible que los padres se levantan temprano a orar y el hijo en la televisión o en la computadora. No, dijo el Señor. Quiero que los padres enseñen a sus hijos a presentar una ofrenda agradable a Dios. El Señor me quebranta el corazón, hermano. El Espíritu de Dios, Él nos guiará a toda verdad y a toda justicia. ¿Cómo vamos a dar frutos si ni siquiera tenemos las señales de que vamos a dar frutos? Cuando Jesús entra al templo y se encuentra que estaban ahí las mesas de los cambistas, hermano, estaba allí la gente había hecho un mercado allí en la casa de oración. Y Cristo hizo látigos, hermano, y puso orden en la casa de Dios. Sacó de la casa de Dios lo que no debía estar allí. Sacó de la casa del Señor. Porque la casa de mi Padre, casa de oración será llamada. Mire, usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Otra de las señales de que vamos a dar frutos, hermano, es esa. Poner orden en nuestra casa, en nuestra vida. Vamos poniendo las cosas en su lugar. Vamos poniendo orden en nuestra vida. Cuando los padres se sientan con sus hijos y les dicen, mira hijo, esa conducta no es la conducta de un cristiano. Esa conducta no es agradable a Dios. Así que, por favor, espero, corrige tu mala conducta. Lo abrazas a tu hijo, le demuestras que lo amas. Pero el orden delante de Dios no es negociable. Es que a veces, hermano, venimos a la iglesia, venimos de un mundo, hermano, de tinieblas, y ahora que somos cristianos seguimos en el mismo desorden. Pornografía, malos hábitos, malos deseos. ¿Cuándo vamos a dar frutos así? ¿Cuándo? ¿Por qué el Señor maldijo la higuera? ¿Sabe por qué la maldijo? Porque no tenía señales de que iba a dar frutos. El Señor buscaba esas señales, esas brevas, hermano, esos pequeños botoncitos, señales de que vas a dar frutos, de que tu vida está caminando bien. Y al no hallar esos frutos, solo hay hojas, solo hay apariencia de cristiano. Es muy interesante, hermano. Pero va a llegar un día en la vida de cada uno de nosotros en la cual Dios se va a fijar, va a poner sus ojos sobre nosotros y va a buscar las señales de que vamos a dar frutos. Pero ¿qué tal si solo haya hojas, solo apariencia? Sí, soy cristiano, todavía vivo como antes vivía. ¿Qué ha cambiado? Solo ha cambiado el nombre nada más. Solo cambiaste de religión, pero no hallaste la verdad. Porque déjame decirte una cosa, hermano, la verdad no es algo, sino es alguien. Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede llegar al Padre sino por mí. Hay que poner orden en la vida. Hay que poner las cosas claras. Tú eres templo del Espíritu Santo. Vive como eso, templo del Espíritu de Dios. Empieza a sacar el desorden. Saca el desorden. Mire, Cristo no se puso a preguntar, ¿quieren salir? No, sacó, porque así hay que ser, hermano, hay que ser radicales con el desorden. Hay que ser radicales con el desorden. El adulterio, la fornicación, hermano, los chismes, la murmuración, los malos hábitos, los malos deseos tienen que salir del pueblo de Dios. Pues si no, hermano, se termina convirtiendo la iglesia en cueva de ladrones. La casa se termina convirtiendo en cueva de ladrones. Pero a Dios no lo engañamos, nos engañamos nosotros mismos, porque Dios sabe cuándo vamos a dar frutos y cuándo no vamos a dar frutos.
Somos nosotros los que no sabemos. Pero bendita sea la palabra de mi Señor aquí en Marcos 11:2, hermano, que el Señor se acerca buscando las señales. Como la lluvia temprana y la lluvia tardía, hermano. La lluvia temprana para que la semilla germine y la lluvia tardía para que dé fruto. Pero es un proceso, es un crecimiento. Así que yo quiero decirte, mi amado hermano, que si tú solo escuchas, eres oidor olvidadizo de la palabra de Dios y todavía hay desorden, todavía hay orgullo, todavía no te has sometido bajo la palabra de Dios, es hora de hacerlo, porque sabes que, hermano, solo hay hojas, solo hay apariencia, y eso es algo que Dios va a juzgar. Esto es algo que Dios, hermano, me ha enseñado a mí. ¿Cuántas veces el Señor me ha advertido a mí? Cambia tu forma de hablar, deja tu forma de actuar. Un día, hermano, estaba en la mañana, me paré frente al espejo y me estaba peinando, estaba arreglándome para salir al trabajo. Y mientras me iba peinando, las lágrimas empezaron a bajar de mis ojos. Empecé a llorar. ¿Pero sabe por qué empecé a llorar? Porque me estaba mirando al espejo y vino a mi mente cómo yo era antes de que mi Señor me haya tomado en sus manos. Fue algo rápido, hermano, que vino a mi mente y de pronto me quebrantó el corazón. El Señor había hecho cosas preciosas. Lo que nadie pudo hacer, el Señor lo hizo. Ahí, joven, hermano, pequeño, insignificante entre los miembros de la iglesia. Pero cuando decían, hermanos, vamos a hacer un culto de oración, ahí estaba metido yo. Cuando decían, va a haber vigilia, ahí estaba metido. Hasta en la reunión de damas estaba metido, hermano. Se abrió un curso de guitarra, ahí estaba metido. Las cosas del Señor se volvieron parte de mí. Ahí es cuando yo entendí, hermano, que sin el Señor yo no soy nada. Es hermoso lo que el Señor puede hacer en tu vida. No te fijes en lo pecaminoso que eres, porque, hermano, somos muy pecaminosos. Demasiado, diría yo. Inclinados hacia el mal desde nuestra niñez, desde nuestra juventud. Pero cuando te dispones, cuando te humillas, cuando obedeces, en santidad, buscando la santidad y rechazando todo lo que es pecado, porque hay pastores, hermano, que no buscan la santidad, yo lo sé. Por eso usted como oveja, hermano, busque un lugar donde haya temor a Dios, y si ve que ya no hay temor a Dios, hermano, pídale al Señor que los lleve a otra iglesia donde sí haya temor de Dios. Porque cuando se pierde el temor a Dios, hermano, se ha perdido todo. Pero no tenga miedo de entregarse al Señor por completo. Eso sí, nunca dé a torcer lo que es justo y verdadero ante los ojos de Dios. Si usted está en una iglesia y usted ve que el ministro, los siervos, son temerosos a Dios, más que todo el ministro, porque como está la cabeza, está el cuerpo. Si es temeroso a Dios, hermano, camine, obedezca. Solo así tu vida va a crecer. Nuevamente se lo digo, Dios abrió el mar. Dios venció a los dioses egipcios, derrotó, avergonzó a los enemigos, al ejército egipcio. Dios hizo lo más grande, lo más fuerte, lo imposible. El pueblo solo tenía que caminar. De la misma manera, Dios a ti te dice, camina. No te resistas más, camina. Si hacen ayuno en la iglesia, ayuna, anda. Si llaman gente a servir, anda, disponte. Heme aquí, Señor. En lo que tú desees, yo puedo servir, Señor. Camina, crece, anhela, desea. Pues solo así escucharás la voz del Señor decir, siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra al gozo de tu Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre de mi Dios. El ser humildes, el poner el orden en la casa,
Cristo hizo lo que también en el Antiguo Testamento vemos en el libro de Nehemías 13, cuando se está reconstruyendo la ciudad, hermano, y el templo de Dios también está siendo reconstruido, y de pronto Nehemías regresa, hermano, y se halla con una gran sorpresa, que el sacerdote había puesto a vivir allí, hermano, a un hombre llamado Tobías. Tobías lo había metido a vivir allí, en el lugar donde se ponían las ofrendas, en un lugar sagrado, en un lugar santo, porque las ofrendas son para Dios. Y lo había puesto a vivir allí. Entonces, me encanta, hermano, la frase de Nehemías. Me encanta lo que él dice. Nehemías dice: me dolió en el corazón ver ese desorden. Me dolió en el corazón. Mire, ¿qué fuera de nosotros? ¿Qué sería de nosotros si, hermanos, si aprendiéramos a llorar por nuestro desorden y rogarle a Dios y pedirle: Señor, no me dejes ser igual. Señor, saca de mí. Señor, haz en mí. Si vamos caminando en obediencia a su palabra, va a llegar el día en el que el Señor te va a mostrar la obra preciosa que Él preparó para ti, y vas a ver los frutos de esa obra. Vas a dar frutos agradables. Me dolió en el corazón, dice Nehemías, ver el desorden en la casa de Dios. Y lo que Nehemías hizo es lo mismo que hizo Cristo, mi Señor. Hermano, sacó todo el desorden, lo sacó, hermano. Hoy es día de sacar el desorden de nuestra vida. Hoy es día de sacar las mesas de los cambistas. Hoy es día de sacar a Tobías de la casa. Hoy es día de sacar el desorden sexual, el desorden de la mente, del corazón, de doblegarse al Señor, de ocupar la mente en cosas que procuren tu crecimiento espiritual, en cosas que te hagan crecer espiritualmente. Hoy es día de volver los ojos a Dios, el rostro al Señor, y de pedirle: Señor, perdona mis pecados y no me dejes ser igual. Ayúdame, tómame de tu mano, Padre. Haz tu obra en mí, porque no puedo en mi humanidad. Pero es tu Espíritu el que me infunde aliento, es tu Espíritu Santo el que me toma de la mano y me guía. Es tu Santo Espíritu. Eres tú, Señor, quien terminará la buena obra. El que empezó la buena obra, la va a terminar. Iglesia, camina hacia la obediencia a la palabra de Dios. Solo así habrán frutos agradables a Dios. Sé que soy un pecador, necesitado de ti, vengo hoy. Tú, Señor, mi labrador, pusiste tu mano en mí para hacerme de nuevo. No dejes de hacer tu obra en mí hasta nacer de nuevo. Haz tu obra en mí hasta nacer de agua y de espíritu. Sosténme y hasta que Cristo se forme en mí, no dejes de hacer tu obra en mí. Oh Señor, haz tu obra en mí. Venimos delante de ti, con
un alma necesitada, Señor. Sé que soy un pecador, necesitado de ti, vengo hoy. Tú, Señor, mi labrador, pusiste tu mano en mí para hacerme de nuevo. No dejes de hacer tu obra en mí, hasta nacer de nuevo. Haz tu obra en mí, hasta nacer de agua y de espíritu. Sosténme y hasta que Cristo se forme en mí, no dejes de hacer tu obra en mí, oh Señor, hasta nacer de nuevo. Haz tu obra en mí, hasta nacer de agua y de espíritu. Sosténme, Cristo se forme en mí, no dejes de hacer tu obra en mí, oh Señor, haz tu obra en mí, 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 oh Señor, oh Señor, haz tu obra en mí, haz tu obra en mí, hasta que Cristo se forme en mí, se forme. Espero que este programa haya sido de bendición para tu vida. Si deseas, puedes visitar nuestra página web www.milpredicas.com www.milpredicas.com. Recuerda, siempre debes atesorar la palabra de Dios en tu corazón. Y bueno, espero que nos volvamos a ver muy pronto en otro programa. Su palabra es suficiente. Te envío un fuerte abrazo en el nombre del Señor Jesucristo y que la paz del Señor esté en ti. Bendiciones.